De acuerdo a la operación, si es una operación de consulta, si va a realizar un retiro, si va a realizar un abono, se lee esa consulta y se entra dentro de uno de estos condicionales. De acuerdo a la operación, es necesario saber, además de la cuenta, si va a ingresar dinero, cuánto dinero va a ingresar. Y entonces en ese caso se le envía al servidor tres datos importantes, que sería el tipo de operación, la cuenta de la operación y la cantidad. Si va a ser una consulta, solamente es necesario la cuenta y el tipo de operación. Y estos dos datos se concatenan y se envía por medio de esta variable que le llamamos línea. Se envía al servidor. Entonces ahí concatenamos el tipo de operación y la cuenta. Se concatenan y se envía. Pero si se va a hacer si se va a hacer un abono, si se va a hacer un retiro, es necesario no solamente saber el tipo de operación y la cuenta, sino la cantidad. Entonces concatenamos el tipo de operación con la cuenta y el resultado pues lo concatenamos con la cantidad de dinero. Entonces esas tres variables se envían como una sola a nuestro servidor. Y aquí nuestro servidor, habiendo establecido la conexión con el cliente, recibe esas tres informaciones y lo que hacemos es dividir esa información que viene toda junta en variables distintas. Entonces sacamos el substring tipo que tenemos que pasarlo a int porque lo recibimos como un string, se pasa a int. Entonces tiene como una variable tipo. Y la cuenta, que es el substring de 2 a 7 y se pasa a una variable int, de tipo int. Entonces digamos que entramos al primer caso, que sería el caso 01. Entonces solamente nos interesa a la cuenta. O si es el caso 2 o si es el caso 3. Para que esto funcione, nosotros dentro de nuestra clase servidor utilizamos los diferentes métodos, ya sea el método consultar, el método abonar y el método retirar. Entonces para eso nosotros tenemos que crear un objeto, el objeto com, que va a ser un objeto de tipo servidor, el cual va a poder acceder a estos métodos. O sea, creamos un objeto de tipo servidor y dentro de ese objeto que podemos acceder a los métodos de esta clase, de este objeto, que serían el método consultar, el método abonar o el método retirar, que son los que yo les voy a exponer. Entonces una vez creado ese objeto, utilizamos nuestro método consultar y le decimos el número de cuenta. En este caso solamente nos interesa la cuenta a la que vamos a consultar. Y en los otros dos casos, ya sea el caso abonar o el caso retirar, nos interesa la cuenta y la cantidad de dinero que se va a retirar o la cantidad de dinero que se va a abonar. Entonces, ya que como esto es un objeto que pertenece a esta clase, podemos utilizar estos métodos. Entonces lo primero que se hace es hacer una conexión con nuestro método conectar. Como ya lo habíamos dicho, nuestra base de datos esta es la dirección en la que se encuentra nuestra base de datos. Este es el usuario y esta es la contraseña. Usuario desea, contraseña ninguna. Y aquí decimos que es una base de datos HSQLDB. Una vez establecida la conexión, lo que hacemos es realizar la consulta. Entonces, nuestro SQL sería seleccionar el saldo de nuestra tabla cuenta, en el cual el ID cuenta es igual a la cuenta ingresada por el usuario, que está acá.
En caso de error se muestra el error. Y por último se cierra la conexión. Y tenemos los otros dos casos, ya sea un abono o un retiro. En este caso son muy similares, ya que en este caso lo que hacemos es un update del saldo que se encuentra actualmente. Entonces vamos a modificar el saldo. Si vamos a hacer un abono, sería una modificación positiva, es decir, el saldo es igual al saldo más lo que estamos abonando, donde el ID de la cuenta es igual a la cantidad ingresada, ¿sí? Este 1, el primer interrogatorio, la cantidad ingresada donde el ID de la cuenta es igual a la cuenta ingresada. Se ejecuta y se cierra la conexión. Y entonces, de forma general, lo que podemos ver es que el cliente, nuestro socket cliente interactúa con el usuario, el socket cliente envía una petición a nuestro socket servidor, el socket servidor se conecta directamente con nuestra base de datos. Esa base de datos recibe la solicitud, la recibe luego nuestro servidor, nuestro socket servidor, y por último envía la respuesta al cliente, que en el caso de consultar saldo sería el saldo con el que cuenta el usuario. Entonces vamos a cerrar NetBeans, porque para acceder a la base de datos tiene que estar cerrada. Entonces mientras, como yo se la estaba mostrando aquí, no puedo acceder, entonces vamos a cerrar y abrirlo otra vez. Vamos a salvar. Esperemos que cargue. Bueno, entonces lo primero que debe cargar es nuestro socket servidor. Bueno, y como podemos ver, ahí se encuentra escuchando en el puerto 57084 y nuestro socket cliente. Bueno, como podemos ver, nosotros creamos una cuenta cuyo ID es 12345, entonces hagamos la prueba. Consultemos el saldo. Y ahí él envía. Ahí lo que hizo fue enviar la solicitud al servidor. El servidor recibe esa solicitud. Utilizó el método consultar saldo. Se conectó directamente por la base de datos. Recibió la información. El socket recibe la información y la envía de nuevo a nuestro cliente. Y por último nos las muestra a nosotros en la pantalla. Eso sería como lo que les quise explicar. Muchas gracias.